Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en su programa Enlazado, programa producido por nuestros amigos Miguel Paulino Valdés, Miguel Valdés Paulino y nuestro amigo Wilfredo Carmona. Hoy estamos supliendo a nuestros amigos Miguel y Wilfredo, que vienen en camino para el día de hoy, pero Miguel está ya volando hacia los Estados Unidos. Se va a pasar unas vacaciones y nosotros vamos a estar cubriendo su ausencia. Para nosotros es un gran placer esta invitación que nos han hecho de cubrirlo, como cada día su programa Enlazados. Hoy comenzamos con una noticia triste, y es que falleció en el día de ayer nuestro amigo ingeniero Miguel Rosado, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un gran amigo nuestro. Fue un rector muy importante para la universidad. En la gestión de Miguel Rosado se sacaron de la universidad los tarantines que estaban en el campus universitario. Aquellos tarantines que nosotros, siendo estudiantes universitarios, utilizábamos para desayunarnos, para almorzar, cada día que teníamos clase en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una tristeza. Murió de un cáncer de páncreas muy fulminante. Estuvimos compartiendo con él en el mes de noviembre. Nos juntamos con nuestro amigo Andrés, el propietario de La Escalera, y nos invitó a formar parte de su proyecto a la rectoría de la universidad. Pero obviamente ya se le observaba al ingeniero Rosado el malestar y el deterioro de una enfermedad tan agresiva como es el cáncer de páncreas. Le llevamos a sus familiares nuestra condolencia por la muerte de este magnífico profesional que estudió en Ucrania, ingeniero electromecánico, que fue decano de la Facultad de Ingeniería de la universidad y posteriormente fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En paz descanse nuestro amigo el ingeniero Miguel Rosado. Otro tema que queremos en la tarde de hoy abordar es el tema del doctor Julio Gómez, médico, ginecobstetra, pastor de la iglesia Hijos de Sión. Ayer estuvimos en Monteplata, estuvimos con el pastor Dio Astacio, estuvimos visitándolo, conversando con nuestro amigo Julio Gómez, una persona solidaria, servicial, un médico de la comunidad y un médico que le servía a todo y que le sirve a todo el que se acerca a él, buscando una consulta o buscando un asesoramiento. También es un teólogo, porque dirige el Instituto Bíblico de la iglesia a la que él pertenece. Es todo una autoridad en materia de teología. Y ayer estuvimos con él, estuvimos con el pastor Dio Astacio, estuvimos con su esposa Albania y estuvimos con las hijas de Julio y con familiares de Julio. Su ánimo es muy positivo. Estamos esperanzados de que la justicia dominicana excarcele a un hombre inocente. Un hombre que fue agredido por un delincuente que lo asaltó en su propio hogar, desmontándose él y su sobrino John, desmontando una compra que habían hecho ese miércoles en la mañana, precisamente el día que estaba pautado que el ciclón María entrara al país. Y ellos desmontaban una compra para tener un abastecimiento de su familia, y este delincuente que estaba acechándolo lo encañona, le quita el dinero
Y cuando su sobrino, que fue a llevar 2 fundas a la casa, va a buscar las demás, lo ve y entonces le dispara al sobrino. Y el propio delincuente le dice al doctor Julio Gómez, te voy a matar. Y hace 3 disparos, pero ninguno de los disparos, el arma se le encaquilló. Y Julio se defiende. Y la comunidad es entonces la que agrede a este delincuente. Que conversando con parte del Ministerio Público en el día de hoy, con amigos del Ministerio Público, ellos nos hacían la observación de que este delincuente de nombre Lagrimita era parte de la banda que descuartizaba y mataba choferes en el este, y que fue inclusive condenado, y que también estuvo implicado en la muerte de un coronel en la Charles de Gaulle, que extrañamente nos enteramos que tenía una sentencia condenándolo a 20 años de cárcel. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que una persona que está condenada a 20 años de cárcel, a los 6 meses sale de la cárcel e intenta cometer un atraco como el que materializó en la residencia, en la persona del doctor Julio Gómez, poniendo en peligro a su familia, a sus hijas, poniendo en peligro a su esposa y poniendo en peligro la vida de su sobrino, que resultó impactado por 2 disparos que le hizo este delincuente? Lamentablemente la sociedad dominicana está indefensa con relación al tema de la delincuencia. La delincuencia ha arropado al gobierno, ha arropado el país, se le ha ido de la mano a las autoridades. No existe protección en ningún barrio y en ningún punto, ni calle ni avenida de la República Dominicana. Ya no hay espacio para usted sentirse protegido, ni siquiera en su propia casa, mucho menos en la calle, mucho menos en un trabajo, mucho menos en la universidad, porque hemos visto atracos, asesinatos y robo a estudiantes saliendo de las universidades y en los propios recintos universitarios. La Policía Nacional no hace absolutamente nada, el Ministerio de Interior y Policía tampoco hace nada, y la justicia lamentablemente actúa en mayor o menor medida protegiendo la delincuencia. Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que un ministerio público, evaluando los hechos e interrogando a los vecinos y al doctor Julio Gómez, digo interrogándolo, porque el abogado que le sirvió a cada vecino en el interrogatorio que le hizo el Ministerio Público en GAPRE es quien os dirige la palabra, porque nosotros fuimos abogados de Julio Gómez y también acompañamos a los demás vecinos que fueron interrogados. Y obviamente todo lo que se manifestó y se dijo ahí tenía una coherencia de cómo pasaron los hechos. Y este Ministerio Público que olímpicamente decide someter al doctor Julio Gómez, que es la víctima, a su sobrino, que es la víctima, y a Bárbara Sarante, que es su cuñada, que también es víctima en ese proceso. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es la función del Ministerio Público? Preguntamos, ¿cuál es la función del Ministerio Público? ¿Cuál es la función de una procuradora fiscal que no tiene el control de lo que los fiscales adjuntos están haciendo y los encargados de departamentos están haciendo en la provincia de Santo Domingo? Es un clamor de los propios funcionarios del tren judicial, del Ministerio Público, donde piden y solicitan la salida de la procuradora de la provincia
de Santo Domingo, la licenciada Olga Dina Llavería. Su labor como procuradora fiscal ha sido muy deficiente en el Distrito Judicial de Santo Domingo. Hay muchas lagunas, hay muchas ausencias del Ministerio Público, hay muchas incongruencias del Ministerio Público. Cuando tienen que someter verdaderamente a responsable de hechos delictuosos, no lo hacen, y en muchas ocasiones entonces lo que hacen es proteger a delincuentes, a personas que han delinquido, que son personas de cuello blanco. Es decir, que son personas que tienen un nivel social muy por encima del común de la clase media y de las personas que son la mayoría de la provincia de Santo Domingo. Llamamos a las autoridades, llamamos a los jueces de la Corte de Apelación que van a conocer un recurso de apelación que fue interpuesto con relación a la medida de coerción que ya le fue revisada al doctor Julio Gómez y le fue confirmada. Le llamamos, hacemos una alerta, un llamado de atención a ellos para que verdaderamente puedan aplicar justicia en el caso del doctor Julio Gómez con su sobrino y con su cuñada. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. El resumen especial de Enlazado. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Corabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Corabo. Solo contigo yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? El resumen especial de Enlazado. Amigos televidentes, hay una situación que está preocupando sensiblemente a la sociedad dominicana, y es el tema de la falsificación de medicamentos. En el día de hoy salió un reportaje muy interesante con relación al tema. Nosotros tenemos en la provincia de Espaillat como uno de los focos principales de la falsificación y alteración de medicamentos. Pero esto tiene implicaciones todavía más allá de la simple falsificación y alteración de esos medicamentos. Porque no solamente son los medicamentos que llegan, que le alteran la fecha de vencimiento. No, está ocurriendo algo todavía más grave. Es el hecho de que aquí hay laboratorios que están elaborando medicamentos sin la debida calidad y sin el control de las autoridades. Laboratorios clandestinos. El magistrado Rafael Brito Peña, que es el Ministerio Público encargado de la persecución de este delito, se pregunta en una entrevista cómo es que estos laboratorios clandestinos consiguen la materia prima para elaborar estos medicamentos. Se han desmantelado varios laboratorios, pero esto, dice él, que llega más allá
porque o alguien le está supliendo la materia prima, laboratorios de aquí del país, o están introduciendo al país esa materia prima camuflajeada con otro nombre. Yo pienso que las autoridades que tienen y que se gasta tanto dinero en servicios de inteligencia, en la policía, en el Ministerio Público, en investigación, las autoridades dominicanas deben de profundizar el tema de la falsificación de medicamentos. Nosotros tuvimos un caso en la República Dominicana que es de todo conocido, de un empresario en Santo Domingo Norte que le fue clausurado un laboratorio que le suplía medicamentos a Salud Pública y que le suplía medicamentos a Promese. Y entonces, cuando el Ministerio Público allana ese laboratorio, se encuentra que era un lugar donde estaban alterando la fecha de vencimiento de los medicamentos. ¿Ustedes se imaginan la implicación que tiene para un ciudadano que está enfermo tomarse un medicamento pasado, fuera de fecha? Sencillamente estamos mandando a la tumba a ese ciudadano. Estamos provocándole la muerte, le están provocando la muerte. Esto es criminal. Esto está penalizado por el Código Penal, por las leyes de salud pública, y el Ministerio Público está en la obligación y las autoridades de actuar con la mayor firmeza en estos casos. No tenemos la cifra y sería bueno que se contabilice de cuántos dominicanos fallecen producto de un medicamento falsificado, un medicamento con una fecha de alterada, que buscando la mejoría de su salud, lo que le provoca es la muerte. En el día de ayer, nosotros conversando con una persona en la cárcel de Monte Plata, cuando fuimos a ver a nuestro amigo Julio Gómez, nos enteramos por boca de un joven que él distribuía medicamentos en un motor a los colmados. Y él me dice: doctor, ¿sabe por qué yo dejé eso? Primero, porque aceptó al Señor y pasó a ser cristiano, pero él se enteró que le estaban modificando la fecha al medicamento, introduciéndolo en una caja y distribuyéndolo. Eso es criminal, eso es grave. Y eso se hace en la República Dominicana. Y muchas personas se paran en un colmado y dicen: dame una aspirina. Y se toman una aspirina de un colmado y resulta que la aspirina está vencida. O la aspirina no fue hecha con los niveles de calidad y requerimiento que se necesita para que un ciudadano, un consumidor, ingiera ese medicamento. Nosotros tenemos varias tareas pendientes y esa es una de las tareas pendientes. Ese es uno de los retos que el Ministerio Público tiene que afrontar. Pero nosotros tenemos un Ministerio Público que actúa solamente por reacción. Cuando pasa un escándalo y los medios de comunicación lo expresan, lo descubren, lo desvelan, entonces actúa el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público en la República Dominicana no actúa dándole el seguimiento que tienen que darle a los casos. Y este tema de los medicamentos falsificados, de los medicamentos alterados que están en la calle, es un tema sumamente grave y que afecta a la salud del pueblo dominicano. Porque es un tema también que afecta al consumidor dominicano. No solamente es un tema del Ministerio Público, de la Policía Nacional, que decomisan o desmantelan un laboratorio clandestino, pero no le dan seguimiento. Y a los 2 meses esa persona está en la calle con otro laboratorio clandestino fabricando medicina.
si no logran una condena definitiva. Entonces, ese es un tema para ser afrontado por el Ministerio Público en nuestro país, pero que se le dé un seguimiento hasta que finalmente puedan dar con la cabeza de ese negocio, un negocio que genera miles de millones de pesos y que es a costa de la salud del dominicano. Esas son de las cosas que pasan en nuestro país, esas son de las situaciones que vive nuestro país y que las autoridades no asumen la responsabilidad que tienen que asumir para enfrentarla como tienen que enfrentarla. Tanto el Ministerio Público, especializado en la investigación de ese tipo de delito, de crimen, como los altos estamentos de la Procuraduría Nacional, incluyendo al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que debería de tener una política dirigida en ese sentido, para desmantelar, darle un seguimiento en combinación con los organismos de inteligencia de este país, con la Policía Nacional y el Ministerio Público, darle un seguimiento al tema de la fabricación clandestina de medicamentos. Hacemos un llamado de atención a las autoridades y le pedimos que actúen en consecuencia. Ese es un tema grave, de los tantos temas que hay en la República Dominicana y que afectan la salud del pueblo dominicano. Vamos a una pausa y en breve regresamos. El resumen especial de Enlazado. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Cora'abo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Cora'abo. Solo contigo yo construyo la paz compartiendo alegría, porque la cultura de paz requiere convivencia pacífica entre las personas y el rechazo colectivo a la violencia. Se trata de asumir actitudes, comportamientos y estilo de vida que favorezcan la construcción de paz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? El resumen especial de Enlazado. Tres rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo están planteando una revisión profunda de la UAS. Yo pienso que sí. Universidad a la que yo estudié, me gradué en el año de 1992. El rector era el doctor Julio Ravelo Astacio. Y el doctor Fernando Sánchez Martínez, ex rector de la universidad, y el licenciado Porfirio García, ex rector de la universidad, están planteando una profunda revisión, un profundo cambio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y pienso que esto es necesario. Pienso que hay que hacerlo, porque la universidad se ha quedado rezagada con relación a la modernidad de los tiempos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene que sincerar su nómina, porque han convertido a la universidad en un espacio clientelar, no en un centro de investigación. La calidad de la UAS ha mermado considerablemente y se ha masificado, pero ha disminuido sensiblemente la calidad profesional que sale de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Este tema lo vamos a abordar ya con más profundidad en otro momento, pero pienso que la universidad requiere de un cambio profundo, un cambio que modernice a la universidad, y hay que quitarle ese sistema clientelar de la universidad. Pienso que la universidad también debe de ser auditada. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que maneja fondos estatales, requiere de una auditoría, por lo menos de 2 o 3 gestiones, para ver transparentemente cómo se han manejado los fondos de la universidad. Hay una ley que obliga al Estado Dominicano a entregarle el 5% a la universidad. Ningún partido, ningún gobernante ha cumplido con eso. Pero antes de cumplir con eso, si alguien se decidiera, debemos de revisar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vivimos en un país donde hay 42 universidades. Muchas no tienen los niveles de calidad que deberían de tener. Las autoridades del Ministerio de Educación Superior no hacen tampoco el papel de vigilancia que deben de hacer, de supervisión de la calidad, y eso va en detrimento de los propios estudiantes y de los propios egresados de esas universidades. Pienso que es necesario hacer eso. Están los teléfonos abiertos, el 809-732-8571 y el 809-200-0151. Esa línea es libre de cargos. Podemos recibir cualquier llamada, cualquier comentario de los amigos televidentes en el día de hoy. Este es su programa Enlazado. Se conoció o se conoce la revisión del caso de Marlene Martínez, el caso que conmocionó a la sociedad dominicana por la muerte de la niña Emily en San Francisco de Macorís. Y la prensa le ha dado un seguimiento a ese caso. Y se va a conocer, o se está conociendo la revisión, que nosotros preveemos que se le va a confirmar la medida de coerción que originalmente le fue impuesta, tanto a ella como a sus hijos, como a los demás implicados en este caso. Estamos en el 809-732-8571, recibiendo la llamada de los amigos televidentes. Los partidos políticos en la República Dominicana han demostrado incapacidad, sus dirigentes, para desarrollarse. Ellos no se han desarrollado plenamente. Los partidos políticos, a mi modo de ver, no son democráticos. Algunos partidos políticos hacen un esfuerzo para ejercer mínimamente un nivel de democracia internamente. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Perdón? ¿Con quién hablamos? ¿Del programa? Sí, ¿Del caso de coerción? sí, enlazados. Sí, dígame. No, hablamos con Juana. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón de darle tanto largo a eso cuando ya son confesos asesinos de un crimen tan atroz como el que cometieron esas dos personalidades? ¿Cuál es la razón de no alcanzarle ya sus 50 años a cada uno? ¿Porque son ricos? Sí. Bueno, el Código Procesal Penal establece unos procedimientos que hay que cumplir. Se le conoció medida de coerción, se le está revisando la medida de coerción y se irá a una audiencia preliminar y a un juicio de fondo. No, pero se le da demasiado largo a eso. Bye bye.
El Bueno. código lo hacen los hombres, es la ley divina y la ley de la tierra, porque ese fue un crimen como el que cometió este loquito que mató a la esposa y a los 3 hijos, fue un crimen igualito. Sí. Sacarle la cabeza a una criatura, sacarle un hijo a mano fría. No, eso no tiene perdón ni de Satanás. Bye bye. Bueno, gracias, Juana. Ciertamente el Código Penal dominicano no establece pena de 50 años, sino una pena máxima de 30 años por los crímenes que se puedan cometer. Y tanto Marlin como Marlon, su hijo, y los demás implicados serán definitivamente condenados producto de un crimen tan horrendo, tan atroz, que cometieron contra esta niña y contra su criatura que tenía en el vientre. Lo mismo el tema del psicópata que mata a su esposa, a su mujer, y mata entonces las 2 niñas y mata al niño, y de la forma en que lo hace. Una persona que pertenecía a un movimiento de heavy metal o que practicaba rito satánico, comete un homicidio y con la frialdad que él lo admite, mata a las 2 niñas y mata a la esposa y sale con el niño y se pasa un día caminando con el niño, y cuando llega posteriormente entonces lo mata. Sí, es una persona muy fría. Lo vimos en la medida de coerción, que ni siquiera se inmutó con lo que el magistrado le dijo y lo que el magistrado le mostró. Y también lo vimos cuando la Policía Nacional lo llevaba detenido, que tampoco profirió ninguna palabra. Tenemos entendido que le dijo a la fiscal del distrito, Jenny Berenice, que cuando él muera quería que lo enterraran con un desfile de motores Harley Davidson. Es decir, fíjense, señores, la mentalidad de esta persona. Es decir, este es un psicópata. Nosotros que vemos esas series de televisión, no hay que ir muy lejos. Ya nosotros tenemos, la sociedad dominicana está tan decompuesta que tenemos psicópatas así en la calle. ¿Y cuánto más no hay? Y miren los niveles de hacinamiento que tenía esa persona. Y ustedes ven las fotos que han subido en las redes de esa persona con las uñas pintadas de negro, con los ojos diferentes. Bueno, una serie de cosas que lamentablemente mandan un mensaje extremadamente negativo. Y yo escuchaba a un psiquiatra decir que este tipo de personas no tenían niveles de regeneración, no había posibilidad de regenerar a individuos como estos. De manera que nosotros estamos frente a una persona muy fría, un criminal muy frío, un psicópata que no se inmuta. Su madre, en unas declaraciones que dio, le pedía perdón a la sociedad dominicana y desconsolada lloraba, donde decía que no se imaginaba que su hijo podía ser el autor de este crimen tan horrendo. Pero esos son los crímenes que uno se entera por los medios de comunicación. Pero ¿cuántos crímenes no se cometen en la sociedad dominicana que nosotros no nos damos cuenta? Que quedan ocultos, que quedan tapados, que uno no se da cuenta. La sociedad dominicana está descompuesta y está pasando por un momento sumamente difícil. La célula fundamental de la sociedad, la primera célula de la sociedad, que es la familia, está en un proceso terrible de descomposición. Y nosotros lo vemos con la cantidad de feminicidios que se cometen a diario, con la cantidad de muertes que se cometen a diario y los niveles de violencia que vive la sociedad dominicana.
¿cómo es posible que en nuestro país puedan haber 3.000 muertes al año por accidente de vehículos, por accidente de tránsito, fundamentalmente por accidente de motores, de motocicleta? Sí, eso es un indicativo de los niveles de descomposición que tiene la sociedad. No hay leyes, no hay respeto a las leyes. Muchos se creen que están por encima de la ley. Y eso viene desde los estamentos más altos, porque es un tema de impunidad. Los niveles de impunidad que existe en la República Dominicana y de corrupción está llevando a una degradación de la sociedad dominicana. De manera que esos crímenes, como el de ese señor Víctor Portorreal, como el de la niña Emily y otros crímenes, son una señal de alerta para la sociedad dominicana, porque nosotros también tenemos un problema terrible de migración, un problema fronterizo. Es decir, salió en la prensa que un nacional haitiano amacheteó una niña de 15 años. Señor, y no ha pasado nada. No lo han apresado. Y los familiares lo han denunciado y no lo han apresado. Entonces, sin embargo, este médico que fue atracado, asaltado en su propia casa, que su sobrino fue baleado y que a él le hacen 3 disparos, entonces este médico y su sobrino están presos porque no se dejaron matar de un delincuente. Sí, fíjense la involución que presenta la sociedad dominicana. Fíjense el deterioro que tiene la sociedad dominicana. Este médico está preso por las autoridades, por el Ministerio Público que solicitó prisión, porque él no se dejó matar. Porque su sobrino no se dejó matar. Entonces el Ministerio Público decide mandarlo a la cárcel. ¿Y qué mensaje le está mandando a la sociedad? ¿Qué mensaje le está mandando a los ciudadanos? El ministerio, tienen que dejarse matar de un delincuente para ustedes no caer preso. Pero entonces el delincuente cae preso, lo condenan a 20 años y a los 6 meses está en la calle. ¿O es que nosotros no nos recordamos que el asesino del senador Darío Gómez tenía 30 años de cárcel y lo sacan de la cárcel y comete ese asesinato? Es decir, lo que pasa en la sociedad dominicana son cosas que solamente aquí pueden pasar. Entonces, pero un ex rector de la universidad es perseguido y baleado y pasan por el frente de la residencia del actual presidente de la República. Y las cámaras recogen el trayecto recorrido por Mateo Aquino Febrillén. Ya fue condenado Blas Peralta por ese homicidio y otros, y recurrieron en apelación y van a correr la misma suerte. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad que no protege al ciudadano. Vivimos en una sociedad que no defiende al ciudadano, persigue al ciudadano. Pero vivimos en un estado y en un país donde pagamos muchos impuestos y nosotros tenemos que suplir la carencia, la deficiencia del Estado dominicano.
porque tenemos que tener un guachimán en la casa, tenemos que tener una planta, tenemos que tener inversores porque dan apagones y hay que pagar la luz. Tenemos que tener un seguro médico privado porque la seguridad social no funciona, solamente funciona para el tema de las AFP y el manejo del dinero por parte de esos empresarios que manejan eso. Sí. Tenemos una desprotección total del Estado Dominicano y nosotros no tenemos ninguna, absolutamente ninguna garantía como ciudadanos, ninguna defensa como ciudadanos. Se habla de que se ha sacado 1.200.000 de la pobreza, pero ¿de qué pobreza? Eso solamente está en los números, de los que elaboran esos números. La realidad es otra. La realidad la vivimos nosotros cada día. ¿Dónde está ese 1.200.000? Si los niveles de desempleo, según las estadísticas del Banco Central, se mantienen en un 14%, entonces ¿dónde está la reducción? Se ha mantenido igual los niveles de desempleo en los últimos años. No hay tal reducción de la pobreza, no es verdad. Todo es parte de una estrategia, maquillando números y publicitando esos números para entonces vender una imagen de eficiencia que no tienen, una imagen de ser eficaz que tampoco tienen. Entonces nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad en una total descomposición y la corrupción, ni se diga, la corrupción está acabando con la sociedad dominicana. Uno de los males más terribles para nuestra sociedad es el tema de la corrupción. En todas las encuestas que se hacen, la corrupción aparece en primer lugar como uno de los peores males que tiene nuestro país. Si usted ve personas que 2 o 3 años no tenían nada y hoy exhiben fabulosas riquezas. Y esa riqueza no hay manera de justificarla, porque es un problema de corrupción, porque es un problema de que están utilizando al Estado como modo de acumulación originaria, como decía Carlos Mar. Entonces, ¿a dónde nosotros como sociedad vamos a llegar? Nosotros no tenemos uno solo de los problemas fundamentales resueltos. Nosotros no tenemos el problema de la educación resuelta. Nosotros no tenemos el problema de la electricidad resuelto. Nosotros no tenemos el problema de la salud resuelto. Nosotros no tenemos el problema del agua resuelto. Del agua. Aquí, y si usted no compra un galón de agua, usted no accede a tener agua potable, porque si usted intenta beberse el agua de la llave, usted lo que va a morir porque le va a dar una epidemia, una ameba de esa que se coge y usted va a morir. Entonces, no hay un solo problema resuelto. El problema del transporte aquí en este país no está resuelto. Nosotros vemos a diario asaltos y atracos en la vía pública y vehículos en la calle que no deberían de estar en la calle. Que si lo asaltan en ese vehículo, usted no sabe describir el vehículo, porque la puerta es de un color, el bonete es de un color, la capota es de otro color, y no se sabe ni qué placa tienen. Es decir, aquí no hay un control absolutamente de nada. Y nosotros tenemos funcionarios que se han pasado los últimos 12 años de institución en institución. Han ocupado todas las instituciones del Estado. Le ha faltado la presidencia de la República. Y no hay un solo aporte en esas instituciones donde ellos han estado. Que son ministros de Trabajo, que son ministros de Interior y Policía, que son ministros de Industria y Comercio, que son ministros
de turismo, que son ministros, pero busque un aporte ahí. Que han sido presidentes de la Cámara de Diputados, que fueron alcaldes de su ciudad, pero busque un aporte de esa gente. Ningún aporte. Mis amigos, mañana seguimos con otra entrega más de Enlazados. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.